Bienvenidos a Spotlights and Shadows con Isabel Calione. Detrás de cada vida extraordinaria hay momentos ocultos, decisiones difíciles y sombras que se convierten en luz. En cada episodio desvelamos esas historias, la lucha, la esperanza y la verdad. Soy Isabel Calione y esto es Spotlights and Shadows. Hola, bienvenidos a Spotlights and Shadows con Isabel Calione. Hoy en nuestro episodio tengo el honor de presentar a una mujer que se ha dedicado al trabajo en la comunidad, Ilia Castro, donde ella nació en Mayagüez, Puerto Rico, con una trayectoria profesional increíble. Y yo la admiro muchísimo y vamos a saber un poquito sobre todo de cómo llegó a Estados Unidos y también todo lo que la llevó a las complicaciones, que nada es fácil para todos los inmigrantes. Así que bienvenida, Ilia. Gracias. Contame un poquito entonces cómo Ilia llegó a Estados Unidos. Bueno, yo vine en 1970. Porque yo tenía mi trabajo en Puerto Rico, pero era para mí lo vi como una oportunidad de salir. Quería salir ya de Puerto Rico, yo tenía ya 24 años. Aquí en Hartford había una escuela que estaban adiestrando a personas que quisieran trabajar con las líneas aéreas o en el aeropuerto. Y como tú sabes, en ese tiempo trabajar en una línea aérea era un trabajo súper glamorous, bien elegante. Una azafata. Una azafata. Te veías ya en el avión. Bueno, una de las cosas que, interesante, porque yo en realidad le tenía terror a los aviones, pero la escuela te daba oportunidad de trabajar en el aeropuerto, era la dinámica, la cuestión de estar envuelta con algo que fuera de aviación. Vinimos un grupo de Puerto Rico, llegamos a la escuela, vino un grupo grande de Puerto Rico, porque a estas personas les dijeron que no tenían que saber inglés. Yo, gracias a Dios, como tuve la suerte que tenía el inglés básico, pude pasar la escuela. Del grupo que vino de Puerto Rico éramos como 130, 140. Oh, wow, y terminamos muchos. 30. Oh. Porque mucha gente, primero que llegaron a un sitio donde no conocían, les dio miedo. Muchos regresaron. Gracias a Dios yo terminé. ¿Qué pasa? Que en Hartford en ese tiempo habían tantos y tantos trabajos. No solamente estaban las insurance company. Hartford era como un downtown, como un New York pequeño. Antes de terminar la escuela, yo dije, yo no quiero ser azafata. En ese tiempo yo veía el aeropuerto Bradley, yo lo veía, acabando yo de llegar, yo lo veía demasiado de lejos. Imposible para mí llegar al aeropuerto, ni siquiera en las guaguas. Así que inmediatamente 2 semanas antes de terminar la escuela, conseguí 2 trabajos. Inmediatamente. No tenía nada que ver con la insurance company, pero acuérdense que mi meta era salir de Puerto Rico. ¿Me podrías decir a qué año en el 1970. En el 70. En el 70. Me dijiste. Verano es 4 de julio de 1970. Gracias a Dios conseguí un trabajo y como yo tenía mi experiencia en Puerto Rico de oficina y de contabilidad, conseguí trabajo en una de las insurance company en el departamento de contabilidad. Nunca estuve sin trabajo, gracias a Dios. Ahí fue que llegué a Hartford. Luego seguí trabajando, trabajé en el banco, aquí habían bancos grandes, la ciudad de Hartford era como una cosmopolita, era como Nueva York pequeño, todo el mundo se montaba en la guagua y había que pelear, hacer fila. Oh, wow. Todo diferente, sí, ¿no? Todo muy diferente. Estamos hablando de son 56 años. Exacto. Teníamos, por ejemplo, una de las cosas que Hartford era el centro de Connecticut. Todos los pueblos pequeños venían a comprar a Hartford. Y si tú vas al museo de Hartford, tú vas a ver todo eso. El movimiento era increíble. Teníamos G. Fox y Sage Allen, que era como decir un Macy's. Uh-huh. Y además de eso, tiendas para todo. Y todo el mundo venía a Hartford a comprar. Yo no conocía aquí a nadie. Una de las cosas que yo decidí Hartford
porque la escuela tenía otra branch en Kansas City, Missouri. Y me dijeron, yo dije, no, yo pregunté dónde era Hartford. Y me dijeron que era en Connecticut. Y como yo sabía que Connecticut es bien cerca de Nueva York, y yo tenía familia en Nueva York, yo dije, cojo Hartford. Así fue que cogí a Hartford. Así que llegué de Puerto Rico, la única de mi familia, la primera solita a Hartford, a la escuela. Ahora contame un poquito, porque tenés estudio, obviamente la trayectoria profesional, tuviste una maestría de ciencias en Springfield College. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo iniciaste después? Porque estabas trabajando en dos lugares, ¿no? Sí. Bueno, no, yo trabajaba, o sea, yo trabajé en diferentes sitios. Trabajé en el banco, que los bancos estaban en el medio downtown, y trabajé también en la insurance company. De la insurance company, yo tuve mi nena mayor. Entonces, esas son industrias que son profit. Pues conseguí trabajo en la YWCA, que es una non-profit. Y ahí es que empieza mi carrera de la comunidad, de trabajar con la comunidad, el conocimiento de todas las agencias sociales. Y trabajé en el Sex for Assault Crisis Service, que es una agencia donde ayudaban a las mujeres que eran violadas sexualmente. Y de ahí yo aprendí muchísimo. Eso fue mi universidad. Y me dio mucho el interés, entonces, de trabajar con la comunidad, porque íbamos a la escuela, aprendíamos del tema, íbamos a la escuela a educar a los estudiantes, íbamos a las universidades a darle las charlas de cómo bregar con las víctimas, a los hospitales, a la policía, y ahí me desarrollé más en el servicio social. Y como estaba mucho en la comunidad de Hartford, me di a conocer, el nombre me se dio a conocer más por el trabajo mío comunitario, de mi trabajo. Y también pertenecía a diferentes boards de la comunidad. Ese fue mi primer comienzo y me encantó, porque servir a la comunidad, me encanta servir a la comunidad. ¿Cuántos años estuviste en En la YWCA yo estuve 18 años. Empecé en el departamento de contabilidad, la primera puertorriqueña, y hubo en la YWCA, porque no había nadie que hablara español, estaba buscando a alguien que fuera bilingüe. Y como yo tenía el adiestramiento de contabilidad, trabajé en el departamento de contabilidad, y de ahí fui que pasé al departamento de Sexual Assault Crisis Service, donde fue más el servicio social. Y entonces ahí fui educadora de la comunidad, fui directora por 10 años, la primera puertorriqueña directora en todo Connecticut. El Sexual Assault Crisis Service era el único que había en Connecticut en ese tiempo. De ahí me fui a estudiar, cuando tuve mi segunda niña, la segunda niña, me fui a estudiar a la universidad, hice mi bachillerato estando trabajando, y después hice mi maestría estando trabajando. Entonces luego de ahí, tuve una promoción para directora de los servicios sociales de toda la región de Hartford, de la YWCA. Y era una de las top management. En el team de management yo era la única hispana puertorriqueña. ¿Cuáles fueron, quiero ir un poquito hacia atrás, desde que viniste de Puerto Rico, también estudiando, siendo mamá y trabajando, cuáles fueron tus mayores desafíos que vos puedas compartir con nosotros? Fue difícil, porque además de eso tuve situaciones personales con mi esposo y nos separamos, así que yo casi crié a mis dos niñas solas. ¿Y trabajaste y estudiaste? Y estudiaba, yo iba, porque ellos tenían un programa que era fin de semana, yo iba los fines de semana a estudiar y siempre conseguía a alguien que me cuidara a las nenas. Y todo ese tiempo estuve sola aquí, sin familia y sin nada, hasta que mis nenas tuvieron como 5 años. Mi babysitter era un problema, no fue fácil, no fue nada de fácil. Lloré mucho, porque sin familia, y Hartford en este tiempo era un sitio que era
bien solitario. Sí, eso te quería preguntar. Por ejemplo, ahora la mayoría hablan en español en Hartford. ¿Te encontraste con mucha comunidad latina en ese entonces esa es o otra. solamente? Bueno, fíjate. Pues estamos hablando de 56 años, Fue ¿no? bien En el tiempo. interesante porque por la razón de la cual yo escogí a Hartford, Connecticut, fue porque en la entrevista me dijeron, o sea, dijeron, para mí Connecticut era un sitio donde venían los emigrantes de Puerto Rico que los iban a reclutar como emigrantes para que vinieran a trabajar en el tabaco. Okay. Y esos fueron los primeros puertorriqueños que vinieron aquí a Hartford. O sea que ellos estaban en el norte de Hartford, había un grupito de gente puertorriqueña. Habían 2 o 3. Yo estuve como 4 meses aquí y vine a ver un puertorriqueño, porque la escuela tenía un sitio donde nos dormíamos, el dormitorio, y está el Poe Park, entonces que está ahí en la misma Park Street. Yo nunca vi un puertorriqueño ahí, solamente 2. Ahí estaba, esa era la comunidad portuguesa. La Park Street era francesa y portuguesa. Los puertorriqueños estaban en el norte, lo que venían del Tobacco Field de Windsor. Todos esos sitios casi se quedaron allá. Se hablaba español, sí, pero no. Bueno, O sea, yo no, en ese tiempo no había tanto hispano. Ahora, ¿qué pasó? Como en el 73 o 74, por el 75, vino un flujo de hispanos que parecía una inundación. Y entonces se hizo una escuela bilingüe, fueron a reclutar maestros bilingües a Puerto Rico para que bregara con la población porque eran demasiados, o éramos demasiados. Mirando hacia atrás, con todo lo que me contás, porque yo hago la visión de lo que es ir a todo lo que me contó, lo que era en los años 70, viendo ahora, ¿no?, la imagen de lo que es en el 2026. ¿Cómo te adaptás? Bueno, uno se va adaptando, yo sé, con el tiempo, pero me imagino que tenés Al principio fue bien difícil adaptarme porque acuérdate que tuve mis 2 hijas, no tenía familia aquí a nadie, no tenía que me la cuidara, bien difícil. Hartford fue cambiando poco a poco con el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que como tú sabes ahora, volvemos ahora que casi todas las ciudades grandes están desiertas porque abren los malls. En ese tiempo no había mall, no había nada, todo el mundo venía a Hartford y todas las tiendas a comprar y todo. El cambio que ahora que yo veo es que Hartford es una ciudad grande pero vacía. Hasta las mismas insurance company, la Travelers, la Aetna, eso era como la universidad. Cuando la gente salía de ahí, eso era un tráfico increíble. Sí, eso que me contaste de que la gente estaba haciendo línea para subir al bus. Y no solamente estaba la Connecticut General, o sea, la Hartford Insurance que todavía está, pero esa misma compañía no creo que tengan tantos empleados como tenían. Eran miles y miles de empleados. Además, en East Hartford estaba la Pratt & Whitney, donde hacían los motores de avión. Había mucho trabajo en Hartford en ese tiempo. Contame un poquito cómo llegó Ilia Castro a la política. Porque como hay muchas personas que no saben, yo lo he nombrado cuando estamos... Fue un accidente. ¿Sí? Fue un buen accidente en el hecho de que mucha gente me contó, inclusive representantes estatales, de que hiciste un muy buen trabajo, pero no nos vamos a adelantar, vamos a ver cómo fue que llegaste. ¿Qué pasa? Que acuérdate que el trabajo que yo tenía en la UAI, yo estaba siempre en diferentes reuniones en la comunidad. Si había una marcha, ahí estaba yo estaba bien activa en la comunidad. Yo también fundé un centro de la mujer latina en la UAI para mujeres. Eso fue parte, que yo lo hice por mi cuenta. Ya a mí me conocía Raimundo y todo el mundo en Hartford, el nombre mío. ¿Qué pasó? Yo en la YWCA desafortunadamente perdí mi trabajo porque me fui en contra de las pólizas de ellos, del servicio que le daban a la comunidad negra y a la comunidad hispana. Y confronté ese issue y ipso facto me votaron. Pero
Me votaron hoy, mañana el pueblo completo, bueno, digo el pueblo completo, pero tuve un apoyo increíble del pueblo. ¿Cómo, quién decidió, sin dar nombres si no querés, pero cómo decidieron sacarte cuando estabas luchando por las minorías? Porque se supone que esta institución, sin hablar mucho de ella, el goal o el imperativo de ellos es la eliminación del racismo by any means necessary. En español sería, vamos a eliminar el racismo, no importa cómo sea. ¿Qué pasa? Que yo era parte de, acuérdate que yo ya estaba en una posición alta, ya tenía mi maestría, yo era parte del management team. Y el management team es el que se dedicaba, el rol del management team es bregar con todo lo que tiene que ver la institución. Y nos reuníamos como grupo, si hubiera como grupo para bregar con las pólizas, para bregar con el Human Resources, para bregar si el edificio se estaba cayendo, todo. Nosotros éramos los que bregábamos como grupo. Y a mí me encantó, yo aprendí muchísimo ahí. ¿Qué pasó? Que estuvimos 2 años preparando un plan de cómo queríamos que la agencia fuera. Y aparentemente el plan era precioso, divino. Todo, vamos a eliminar el racismo, vamos a reach la comunidad, o sea, alcanzar a la comunidad, vamos a tener estos programas. Tuvimos 2 años reuniéndonos y la directora ejecutiva, que era parte del team, apareció un día y dijo que no nos íbamos a reunir más, que ya tenía otro plan. Ella se había ido con otro grupo por 2 meses, que nadie lo sabía, hizo un plan y trajo, ya el plan que nosotros teníamos era como 10 o 20 páginas para presentárselo al Board of Directors. ¿Qué pasó? Que ella ya lo tenía con otro grupo, trajo una página. El plan de ella era una página. Y entonces lo primero que dijo fue, somos unas mujeres muy inteligentes, no podemos reunirnos más. Pero no tenían votación. Ella trajo su plan. Ella trajo los votantes también. Entonces ella trajo su plan y trajo todo completo. Y dijo, ya yo tengo mi comité. Okay. Ahí fue entonces, ¿qué pasa? Yo de todas, porque yo soy muy emocional, abrí la boca bien grande y dije, no estoy de acuerdo. Porque esto estuvimos 2 años preparándolo. Y estuvieron ahora con un plan, una parte del plan, teníamos un déficit de $300,000. Y ella iba a pagarle a una compañía de publicidad para que hiciera anuncios. $300,000 en ese tiempo. Para hacer anuncios. Pero tenemos un déficit, acuérdate. Sí. Le quería cortar 10% de salario a los empleados porque no había dinero. ¿Ok? Ese fue el plan que ella trajo. Y entonces, pues, en estos momentos te digo, el plan que ella trajo que íbamos a darle 10% de reducción de salario a los empleados. Yo, de todo el grupo, la más emocional y la más que expreso, y yo no tengo ningún problema con expresar lo que yo siento, y aunque no lo quiera expresar, se me nota en la cara. Así que yo dije, yo no estoy de acuerdo con este plan. Ese plan lo hicieron ustedes. Y para decir, otra de las cosas era que acuérdate que hablamos que la diversidad era uno de los goals. En el comité que ella tenía no tenía ni una mujer negra ni una hispana. Todas eran blancas. ¿Ok? Que ella hizo. Eso fue... Entonces, ¿qué pasó? Bueno, sí, ahí pasaron muchas cosas porque yo me salí de la reunión, volví otra vez, todo el mundo tratando de... ¿Pero fue público? ¿La gente se enteró? Sí, claro, por supuesto, fue bien público, bien público. Cuando pasó, después cuando la gente se enteró, porque yo inmediatamente, yo dije que yo estaba de acuerdo, yo me fui de vacaciones. Cuando llegué de mis vacaciones, ella me estaba esperando en la oficina. Me dijo que tenía que hablar conmigo. Ya tenía todos los papeles listos. Para despedirte. Para despedirme. Pero ya yo sabía que ella me iba a despedir, por la forma que yo dije que no estoy de acuerdo. Yo me salí, yo le dije, y dije algunas palabritas no muy agradables en la reunión, que no las voy a decir aquí. Claro. Y me salí molesta.
Entonces de ahí se fueron detrás de mí para mi oficina un grupo de ellas, y es lo que más yo digo, ustedes todos son unos hipócritas. Pero no voy a dar muchos detalles. Sí, no, por eso, vamos a pero eso, una de pero las por cosas, eso, perdiste el trabajo. Espera, ¿Y cómo entonces, espera, ¿qué pasó? No, cuando la gente se enteró que yo me había ido, la comunidad se le metió, al otro día había un meeting del board. Se metieron más de 150 personas en la reunión de ella. Se iban a morir. Y estaba el Hartford Courant. Y tiraron fotos. Salió el Hartford Courant, oficial de la YWCA, y despedida, primera plana. Se formó un revuelo en la comunidad, entonces eso era la comidilla de la comunidad. Todos los periodiquitos que teníamos hispanos, que había bastante artículos de lo que me pasó a mí. Pero yo, el día que, entonces, bueno, antes de, ¿qué pasó? El día que ella me despidió, me dijo que me tenía que salir, que tenía opciones de quedarme 3 semanas más, o que me fuera y me iba a pagar tanto, y que le firmara un papel. Yo le dije, dame los papeles que yo me los llevo. Yo no te voy a firmar a ti nada. Me los llevé. Entonces, ella, pues yo me fui, y cuando la gente se enteró que yo estaba ahí, porque la gente me llamaban por teléfono para mí, ella inmediatamente fue al front desk y dijo, Ilia Castro no trabaja aquí nada más. Y todo el mundo se quedó. Entonces cuando la gente, ¿pero por qué? Y ahí fue que se formó. Sí, yo tuve mucho apoyo de la comunidad. Yo me fui tranquila para mi casa. Tuvimos ahí, puso una demanda. Estuvimos ahí tratando de negociar. Pero yo no me quedé conectando desempleo. ¿Qué pasa? En la legislatura está el señor Figueroa, que iba a hacer un trabajo en Nueva York y él quería renunciar. Él era representante él estatal. Era representante estatal del distrito. ¿En qué año? Eso fue en el 93. 93. Entonces él, inmediatamente todo el mundo empezó, no, Ilia es la que tiene que ser Ilia, tiene que ser Ilia, tiene que ser. Yo no sabía nada. Él me llamaba a casa y yo lo único que pensaba era, yo voy a hablar con Juan a ver si pero en ningún momento. Si yo me junto con Juan, voy a llevarle mi resumen para que me ayude a buscar un trabajo. Uh-huh. Y él me seguía llamando hasta que fue a la oficina de él. Entonces lo primero que yo hago, le digo, ¿cómo que tú te vas a ir y quién se va a quedar ahí? Me dijo, ¿tú? ¿Y tú estás loco? Bueno, la cosa fue que fueron 2 o 3 personas para que él lo apoyara. O sea, como que él lo apoyara, dijo, no. Me dijo, mira, aquí vinieron 5 personas ya. Y yo quiero que seas tú. Y yo le dije, que yo no quería política, yo nunca estaba envuelta en la política y que yo no quería hacer ese tipo de trabajo. No, que no. Me dijo, por favor, Ilia, vete a tu casa, piénsalo, habla con tu nena y háblate con una persona que tú confíes, a ver lo que te dice. Y yo me fui, yo dije, ¿lo pensaste? No, yo le dije, no, yo me fui que no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Cuando llego a casa y le digo a la niña, mami, sí, hazlo. Y yo, pero también consulté con otra persona y sí, me dijo, te voy a apoyar. Y dije, bueno, y te apoyar. Y yo dije, bueno, no tengo nada que perder porque estoy conectando desempleo. Puedo hacer la campaña. En ese tiempo hice la campaña. Tenía otra persona porque era una primaria, era una elección especial para escogerlo a él. Había otra persona que está corriendo en contra mío de la comunidad. Bueno, la cosa fue que yo gané las elecciones para terminar el tiempo que le quedaba a él. Esa es la primera elección. Luego tengo que seguir otra. Luego gané y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegué a la legislatura sin saber nada, porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando allí. Pero en sí me imagino que sabías porque estuviste trabajando muchísimos años en la comunidad. Exacto. Trabajar, por ejemplo, en todo el trabajo que trabajaste ayudando a las mujeres, Exactly. en abuso, todo eso te da, es más, estabas completa para hacer y ayudar a la comunidad. Pero yo me sentía que no. Pero de todas maneras, gracias a Dios, no sé si por mi personalidad, tuvo un recibimiento increíble de todo, del Speaker of the House, que era la persona de la majority, de todos.
y me apoyaron. Tuviste el apoyo, no solo de tu familia, de la persona de confianza que hablaste, pero creo que es lo mayor, el tener de tu familia y de la comunidad, eso es exacto. imparable. Y a la comunidad me dio el apoyo de cuando pasó lo que pasó. Y llegué al Capitolio y gracias a Dios me recibieron como si me conocieran me hicieron hasta una fiesta. No hicieron hasta una fiestita, porque mi elección fue especial, solamente me juramentaron a mí sola. Acuérdate que ya están en elecciones. Y en el texto del House me juramentaron a mí sola. Y gracias a Dios. Eso fue un periodo especial, eso fue un año. Un año, pero y entonces después después fuiste a las elecciones. Entonces tuve que hacer otra campaña. Y ahí yo tenía un republicano en contra, o una republicana creo que fue. Pero como quiera gané el segundo año. El segundo año. Contame esa experiencia que tuviste en esos 2 años, 3 años, en la comunidad, las cosas que cambiaron, o que fue mayormente los desafíos. La gente que estaba adentro no es lo que parece ser. Cada cual corre por su lado y da ser. Y si tú no tienes un core de personas que te están apoyando, que te están enseñando, porque acuérdate que yo no sabía nada. Empezado. Pero yo decidí que una de la observación que yo tuve fue que a mí me gusta ir a la comunidad y esta comunidad tenía demasiado de muchos challenges, de muchas cosas que estábamos atrasados en todo. Y yo veía que las escuelas de las afueras traían niños al Capitolio y veían el proceso. Y entonces el Capitolio estando ahí al ladito de la Park Street, que si tú caminas vas a ver la diferencia. Ahí hay personas que llevan 25 años y no han salido de ese building para mirar qué está pasando allí. Entonces tú no puedes servir a un público que tú ni siquiera tienes ninguna sensibilidad y ni siquiera conoces, ni te interesa tampoco. Pues yo lo que decidí fue que empecé a dar clases muchas escuelas me llamaban para que yo le explicara a los niños cómo era el proceso, cuál es la diferencia entre la política de la ciudad, cómo trabaja la legislatura. Eso, me siento orgullosa de que por lo menos yo traté de traer el público hispano que muchas veces no saben ni que esto es un sitio público que tú puedes abrir la puerta y entrar. Le tienen terror al virus. Sobre todo estamos hablando del 93, 94, 95, cuando no había la tecnología, la internet, exacto, como ahora todo el mundo está en Facebook, en Instagram, en lugares. Eso me imagino también de que... Y yo siempre pensaba en nuestra juventud, que gracias a Dios, por ahora estoy viendo que hay bastante juventud hispana que tienen buenos trabajos con el Estado y están bastante bien, que ha cambiado en ese tiempo el rate de drop out, en español, de niños que se salen de la escuela temprano, eso era altísimo. Aunque aquí se estableció el programa bilingüe, ayudó un poco, pero con todo y eso siempre en las escuelas muchos muchachos se salían, no terminaban la high school, bien raro ver un estudiante de high school que terminara. Y yo siempre pensaba, Dios mío, yo quiero que nuestra juventud llegue el día de que sean los jefes, que son los que están ahí al frente. O sea, la gente de nosotros, los inmigrantes, nosotros, que no somos, porque tú siempre veías hombres blancos en todos los comités y en todo, cada vez que entraba al Capitolio, de las agencias sociales que se supone que sirvan a la gente pobre. ¿Y qué pasa? ¿Quién está a la altura? Los grandes, los blancos. Nosotros necesitamos, pero por ahora yo he visto un poco. Sí, ha cambiado. Yo tuve, estuve por una situación con mi nene chico que era sumamente travieso. Tenía un año y algo, estaba hablando hace 23 años, tal vez 24 años. Y fui al hospital del niño, en el Children's Hospital, y me llevé esa sorpresa de que no veía a nadie hispano, a nadie afroamericano. Y yo decía, digo, qué raro. Después llegué a ver el que limpiaba
era una persona Exactly. afroamericana, o que a veces no significa, no estamos hablando acá de que estén, bueno. no, de que sea discriminación o que Yes. pero sino de que no estaba esto. Ahora ves porque están estudiando, los ves en las universidades, los ves en UConn, y eso es Eso lindo se verlo. llama institutional racism. Racismo institucional. Ahora con las presiones, porque otra de las cosas que pasó fue cuando yo vine aquí, nosotros Sí, estábamos- también hay oportunidad, pienso yo, de que como vos estás diciendo, que antes los chiquilines se salían del liceo, la secundaria, y no seguían estudiando, y ahora van a la universidad, que eso es importante. Pero fíjate, una de las cosas que pasó en Hampton bien interesante fue que en los 70 para arriba hubo un grupo de puertorriqueños y de latinos que se reunieron y por esos puertorriqueños y latinos ahora tenemos agencias hispanas, como el Hispanic Council, ay, se me olvidó el nombre de esta agencia, pero hay agencias que sirven específicamente a los latinos. Mucho tiempo atrás cogían a un intérprete al que limpiaba el piso para que fuera intérprete con los pacientes. Ahora hay mucho más conciencia, no digo que está perfecto, pero y todavía existe el racismo. Y ahora, que no voy a hablar de esto, de lo que está pasando ahora, pero ahora vamos para atrás, de todas maneras, con las cosas que están pasando. Pero cuando yo estuve en el movimiento ese de los 70 y de los 80, donde nosotros había bastante gente hispana trabajando, el progreso que se ha visto de ver todas esas cosas hispanas y de personas de otros lenguajes es por el movimiento que hubo en este tiempo. Que me imagino que estás orgullosa porque perteneces a ese movimiento. Gracias a Dios. Ahora